El término aptitud se define como la habilidad de aprovechar la educación obtenida en un campo determinado, centrándose en el futuro. Las pruebas de aptitud se han diseñado para evaluar el aprovechamiento potencial o para predecir el futuro en algún campo determinado. Las habilidades de una persona se evalúan con fines de asesoría en la parte académica y laboral, es decir, estos tipos de prueba ayudan a aconsejar a las personas a ubicarlas en los programas apropiados de educación y capacitación de puestos de trabajo. En cierto sentido, el término aptitud no es acertado si se pretende interpretar como una característica innata, inmutable por medirse. Los primeros evaluadores de la mente aspiraban a medir características hereditarias, pues suponían que todas las personas que examinaban tenían las mismas oportunidades para aprovechar las experiencias en que se basaban los materiales de prueba. Pero esa suposición era incorrecta. Las experiencias y por ende las oportunidades para aprender nunca son exactamente iguales para personas distintas, sobre todo si las personas provienen de clases sociales o culturas diferentes. En la actualidad, generalmente se reconoce que las pruebas de aptitud son medidas de aprovechamiento, un producto complejo de la interacción entre influencias hereditarias y ambientales. Las pruebas de aptitud se utilizan para medir las competencias, habilidades, capacidades y el conocimiento de alguien. Los empleadores se benefician de ellas para determinar si un candidato es apto para el trabajo para el que se considera. Por lo general, las preguntas están diseñadas específicamente para medir las competencias del candidato o relacionarlas con el trabajo y para examinar varias características y cualidades que pueden necesitar para llevar a cabo sus responsabilidades y tareas. Las pruebas de lápiz y papel son aquellas donde el sujeto se ve obligado a responder marcando o formulando una respuesta a preguntas escritas. Las pruebas de inteligencia general normalmente son pruebas de papel y lápiz donde se plantean problemas de dificultad creciente que tienen que ver con series de números, figuras, letras o palabras. Hay muchas baterías o varias baterías que pueden analizar las diferentes aptitudes donde la persona pueda ser más fuerte. A continuación podremos ver las diferentes pruebas y cómo se clasifican ellas dentro del ámbito de la aptitud. Este procedimiento se diseñó originalmente para evaluar el personal administrativo de las escuelas, pero posteriormente se usó con otro tipo de administradores ejecutivos. En una prueba de charola de dependientes, los candidatos a un puesto administrativo reciben una muestra de problemas del tipo que suelen encontrarse en la lista de pendientes de un administrador, es decir, como las cartas, los memorandos, las notas, los lineamientos, los informes, mensajes telefónicos, correos electrónicos, faxes, en fin, y requieren de algún tipo de acción. A dichos candidatos se les solicita indicar qué medida debe tomarse en cada uno de los casos y sus respuestas se evalúan de acuerdo con juicios de expertos sobre lo apropiado de las soluciones. Bueno, las pruebas de habilidades psicomotrices figuraron entre las primeras medidas de habilidades especiales que se elaboraron. Muchas de las pruebas disponibles de este tipo se introdujeron en las décadas de 1920 y 1930, pues para predecir el desempeño en ciertos empleos o en oficios calificados. ¿Qué se estudia en estas pruebas psicomotrices? La velocidad, la fuerza, la agilidad y todo esto en conjunto contribuye al desempeño psicomotriz eficaz y efectivo. Las mediciones de estas características se usan ampliamente para seleccionar a los trabajadores en varios tipos de empleo y pronosticar si son válidos para ese desempeño, porque por lo general estos trabajos necesitan ser físicamente demandantes o que tenga un esfuerzo físico más alto de lo normal. Para ilustrar las pruebas psicomotrices se describen algunas medidas de movimiento. Entre esas está el movimiento manual grueso y el movimiento manual fino. Dentro de estas dos clases de movimiento se destacan ciertas pruebas que veremos a continuación y las cuales definen o obviamente su validez no son tan eficaces, pero sí tienen un promedio alto de validez para ver en qué aptitud se desempeña cierto trabajador o cierto individuo.
Dentro de las medidas seleccionadas de movimientos manuales gruesos está el test de destreza de E. Stromberg. Es una prueba de aplicación individual cuyo objetivo es la evaluación de la rapidez de movimientos del brazo y de la mano, así como de varias discriminaciones visuales y cromáticas. El test de Stromberg consta de un tablero y una caja con agujeros y de fichas redondas de colores rojo, amarillo y azul del tamaño de una galleta. La tarea que se le pide al sujeto es la de colocar 54 de esos discos de colores siguiendo una secuencia preestablecida en el menor tiempo posible. La prueba de Stromberg es de utilidad para la selección de trabajadores para cadenas de montaje. De las pruebas que requieren de manipulación de partes pequeñas figuran la prueba de tablero de clavijas Purdue, diseñada en 1948 por Joseph Tiffin, psicólogo industrial, con el objetivo de evaluar la velocidad, la destreza manual fina y la coordinación mano-ojo. En un principio se utilizaba para evaluar la habilidad dactilar y precisión manual en la selección de personal que tenía que llevar a cabo trabajos que requerían destreza fina y coordinación para la manipulación de piezas pequeñas. Actualmente también se emplea en la valoración de la lateralización de lesiones cerebrales. Consta de un tablero de madera con 2 columnas con 25 agujeros en cada una de ellas y un determinado número de clavijas, arandelas o tubos dispuestos en 4 cavidades en la parte superior del tablero. En las cavidades de los extremos se colocan las clavijas, en las cavidades del centro se colocan las arandelas en el lado correspondiente a la mano no dominante y los tubitos en la cavidad correspondiente a la mano no dominante. Y se maneja con un cronómetro para ver quién puede hacer más rápido esta función. Bueno, ¿qué son los test de razonamiento espacial? Los test de razonamiento espacial son pruebas de evaluación psicométrica no verbales y estandarizadas que proporcionan a la organización del empleador información sobre la capacidad de un candidato para reorganizar, girar, manipular mentalmente formas u objetos sin tocarlos físicamente. Estos test se utilizan a menudo en sectores técnicos como en la ingeniería, pero pues también en los militares. El razonamiento espacial es esencial para resolver problemas cotidianos como el uso de un mapa, de una brújula, la función en el tráfico de alta velocidad y pues la orientación en un entorno. Otros ejemplos de tareas que requieren habilidad visual espacial es determinar el tamaño de una caja o cuántos objetos caben en ella. En el siguiente apartado les mostraré un ejemplo de cómo son esos test o esas pruebas de razonamiento espacial. La prueba Minnesota fue diseñada para usarse al seleccionar empleados, inspectores y otros especialistas en ocupaciones que incluyen velocidad para percibir y manipular símbolos. Consiste en 2 partes, comparación de números, más o menos aproximadamente dura 8 minutos, y comparación de nombres, más o menos dura 7 minutos, en las que el examinado revisa 200 pares de números y 200 pares de nombres, buscando errores y marca los pares idénticos. Bueno, hace algunos años los investigadores de la Universidad de Minnesota encontraron una correlación positiva entre las pruebas de aptitudes espaciales y las pruebas de aptitud artística. Desde luego que pues la habilidad espacial no tiene tantos fundamentos o otras variables como lo tienen las pruebas de aptitud artística, que son como, por decir, la destreza manual, la imaginación creativa, el juicio que tenga frente a ellos. Entonces es importante que hayan pruebas donde diferencien o donde puedan medir esas características en el ser humano. Es importante distinguir que esas medidas pueden ser diferentes. Una puede basarse en el reconocimiento del buen arte y la apreciación de este, es decir, el juicio y la percepción que tiene del arte sean adecuados, pero no necesariamente puede producir esa misma persona arte. No sé si me hago entender. Entonces, una que pueda tener la capacidad de poder diferenciar el buen arte y otro que tenga la capacidad de poder producirlo. Entonces, para eso se necesitan ciertas pruebas. Pruebas en la aptitud, puede ser aptitud artística en todas las facetas, musical, manual, de histriónicas, pero para eso pues obviamente también hay teorías y hay pruebas en las cuales pueden mostrar
esas características que tenga el humano. Dentro de las pruebas de aptitud artística encontramos las pruebas de aptitud musical. Una de las pruebas o de las 3 pruebas más importantes son las siguientes. La primera es la medidas avanzadas de audición de música, que es una prueba de aptitud musical para estudiantes universitarios, dura 20 minutos y proporciona calificaciones sobre tono, ritmo y compuestas. La segunda es la prueba de preferencias de timbre de instrumento, la cual ayuda a los estudiantes a partir de los 9 años de edad a seleccionar un instrumento de aliento apropiado, de metal o de madera, para aprender a tocar. Y la otra es el registro de prontitud para la improvisación armónica y registro de prontitud para la improvisación, la cual está diseñada para funcionar como una ayuda objetiva para maestros desde el 3er grado hasta las escuelas de especialización musical y ayuda a los alumnos a improvisar música. Una batería de aptitudes múltiples no es más que un conjunto de pruebas, de allí viene el término específico de batería, para determinar en este caso muchas aptitudes. Lo que se trata de realizar en estas pruebas es que sean necesarias para utilizar diferentes métodos, ya que existen varios tipos de evaluaciones mentales. Con esto, las aptitudes evalúa el análisis general, con respecto en la parte numérica, mecánica, razonamientos, en la parte abstracta o bien en lo verbal. También puede visualizar las diferentes formas que se exponen. Entonces, con la ayuda de un experto y este tipo de diferentes pruebas psicológicas, se podrá saber mucho más a profundidad cuáles son las habilidades del empleado. Y lo bueno de ser sometido a una batería de aptitudes múltiples es que muchas veces es posible que descubran el hecho de que pueden desempeñarse muy bien en una rama que tal vez nunca se habían imaginado que serían buenos. Bueno, considero que esta sección del libro es muy importante porque pues en sí las pruebas de aptitudes o de habilidades se centran en el futuro, en medir las habilidades que nosotros podemos aprovechar y tal vez no tengamos claras, o nosotros como profesionales podamos ejercer, porque de alguna manera, vamos, en la parte organizacional es importante saber las personas en qué parte son más fuertes en el sentido de la aptitud, los logros que quieren realizar, tal vez en qué parte se sienten más cómodos, o tal vez talentos que no sabía que tenía. Entonces me parecen que son muy importantes estas pruebas, y ya, muchísimas gracias por su tiempo. Chao.